Primero va a presentar Belén Silva. Ella es abogada, ecofeminista y comunicadora de conflictos socioambientales y soberanía alimentaria. Su presentación se titula Comunicación de conflictos socioambientales. Así que, Belén, te paso la palabra. Bueno, qué honor ser la primera, y bueno, ante todo quiero agradecer el espacio, estos nuevos espacios que se dieron, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que sacar beneficioso a este contexto que nos está atravesando, ¿no? Y que tiene una gran fuente y una gran raíz en lo ambiental, es que nos permitió conectarnos con un montón de personas que estaban haciendo lo mismo que nosotras, pero en diferentes áreas, y que creo que esta nueva situación que nos toca atravesar va a necesitar que cada vez más personas tengan conocimiento de lo que está sucediendo. Bueno, dicho eso, recién como decía Paula, mi nombre es Belén, soy abogada, ecofeminista, y me gusta esto de decir de ecofeminista porque creo que lo que no se menciona no se tiene registro. Entonces, el ecofeminismo es esta unión entre dos reclamos que históricamente fueron invisibilizados, tanto como son los reclamos del ecologismo, como los reclamos del feminismo, que ambos buscan justicia social, y también creo que hoy es un gran momento para empezar a ver estos nuevos espacios que nos dan los feminismos, ¿no? Y me parece interesante también mencionarlos. Bueno, como decía Paula, yo estoy acá hablando un poquito de esto, ¿de qué se trata la comunicación de conflictos socioambientales? Y hago la aclaración que yo lo hago desde mi formación desde del derecho, pero creo que, como decía recién, ¿no? Y que tomo las palabras de Marina Eisen, en algún momento todos y todas vamos a terminar siendo periodistas ambientales. No sé si periodistas, pero sí vamos a necesitar contarles a las demás personas lo que está sucediendo. Como les decía recién, mi formación está dentro del derecho, soy recibida de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una de las universidades del conurbano, y me crié toda mi vida y viví en Villa Fiorito. Esto lo explico para también que tengan un contexto de dónde construyo la forma de comunicar las cosas a las personas también, ¿no? Creo que cada persona no solamente es un oyente, sino que está inmerso en un contexto que no es el mismo en todas las personas. Y es por eso que necesitamos adaptar nuestro mensaje a los diferentes oyentes que tengamos, ¿no? Vuelvo a repetir, mi formación es dentro del derecho, pero creo que necesitamos de muchas de las ramas, necesitamos del periodismo, necesitamos de la ciencia, necesitamos de licenciados y licenciadas de gestión ambiental, necesitamos de médicos, médicas, todas las personas que puedan estar levantando la voz con lo que está sucediendo, ¿sí? Y sacar del foco a las crisis ambientales, de lo que se construye de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Si vos le preguntás a una persona qué es lo que piensa del cambio climático, probablemente te dé una imagen de un casquete polar derritiéndose, una tormenta fuerte en zonas del Caribe, que son cosas que suceden, pero que en nuestros territorios, y más nuestra nación que está ubicada en el sur global, tiene diferentes efectos. Y hoy en día nos encontramos ante una crisis ambiental que nos trajo el modelo de producción agropecuario dominante, el uso que le damos al suelo, nuestro vínculo con los animales y con sus ecosistemas, una serie de medidas que fue tomando el ser humano y que nos han traído hasta esto que hoy conocemos como crisis ambiental. Y recién decía, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, yo me imagino, ¿no? Comunicárselo a alguien de mi barrio y probablemente esa persona tenga otras urgencias. Entonces mi labor y el labor que decidí tomar desde las redes sociales, que tal vez puede parecer poco o mucho, pero creo que es un canal de difusión, y las redes sociales bien aprovechadas pueden ser un canal hermoso para comunicar diferentes cuestiones. Entonces, volviendo a lo que decía recién, cuando hablamos de cambio climático, hace poquito, hace un año casi, se aprobó acá en Argentina la Ley de Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático Global, que tiene como sujeto protegido a los sectores más vulnerables, y sí nos cuentan de qué se trata el cambio climático, pero no nos cuentan que las personas que más afectadas son los sectores de siempre,
son los sectores de nuestras comunidades nativas, las comunidades campesinas, indígenas, los grupos poblacionales empobrecidos, y en Argentina y en muchos lugares del mundo tenemos la particularidad que esos grupos poblacionales empobrecidos están compuestos por 7 mujeres cada 10 personas. Entonces hay una feminización de la pobreza que nos tiene que llamar la atención. Y de la misma manera lo ocurre con la infantilización de la pobreza. Entonces, cuando empezamos a desgranar lo que fríamente desde los medios hegemónicos de comunicación se nos presenta como crisis climática, nos damos cuenta que tiene que ser un asunto que tiene que ser transversal a cada uno de los asuntos de nuestra vida. Cuento una cosita, ¿no? Pero que me parece interesante graficarlo. Mi prestador de internet es Telecentro, y cuando prendo la televisión, el canal que me comunica o que está ahí es Canal 26, y muchas veces tienen una sección de cambio climático o de crisis climática, y siempre son las mismas noticias, ¿no? Un tornado en California, un tifón en el Congo, y el otro día veía una inundación en Senegal, y digo, ¿qué pasó? ¿No? Si era normal, empecé a buscar, y los mismos patrones que acá en Argentina se repiten, del extractivismo, ¿no? que se instalan con monocultivos, que hacen un arrasamiento a la tierra, esos mismos patrones que acá los tenían allá, pero con el monocultivo de maní. Acá el monocultivo puede ser de soja, puede ser de maíz, puede ser de algodón, pero el mismo patrón extractivista se repite en cada uno de los países que están atravesando con mayor fuerza los efectos del cambio climático. Y me parece interesante empezar a transmitirlo al territorio, ¿no? Y esa empatía, ¿cómo la logramos? Porque, como bien les decía, salvo que haya personas que tengan un interés genuino, ¿no? Una curiosidad por investigar de qué es lo que sucede con la crisis climática, los efectos en el territorio, muy poco sucede. Entonces, yo tengo que invitar a esa persona que está del otro lado, o desinteresada, porque puede ser que no considere una urgencia, o porque no haya tenido un acceso a la información correcta, ¿no? Esto que hoy en épocas de infodemia, acceder a información certera sin ningún tipo de intencionalidad es complicado. Entonces, el rol que elegí, ¿no? Es de intentar que esas personas generen algún punto de conexión con ese conflicto ambiental. Vuelvo a repetir, vivo en el sur del conurbano, y cuando hablamos de cambio climático, y yo le digo a mis vecinos, no tener un servicio de recolección diferenciada de residuos puede ser un agravante, como que me miran raro, pero cuando les explico de qué manera logramos, ¿no? Con una economía circular, de qué manera se generan menos emisiones, ¿no? Y vamos desgranando esa posición que tal vez parece lejano o lejos, bien lejos, lo empezamos a bajar al territorio. Y creo que ahí es cuando empezamos a tener éxito en comunicar. Vuelvo a repetir, no tengo la formación ni del periodismo ni de la comunicación, pero sí la tengo en la gente, en el territorio, en el conocer a las personas, y creo que cuando vamos a enfrentarnos con un nuevo grupo, ¿no? A comunicarle algo, primero tenemos que conocer ese grupo, y me parece importantísimo conocer con qué herramientas cuentan y en qué contexto están viviendo. Hace un tiempo se acercaba una compañera de acá, de Lanús, que me comentaba que en los bolsones que dan ayuda alimentaria a aquellos que tienen niñas y niños en edad escolar, venían legumbres, porotos, garbanzos, y que las personas, ¿no? Y mayormente mujeres, división sexual de trabajo, lo sabemos que somos las que nos encargamos de llevar las tareas de sostenibilidad de la vida, como lo es la alimentación, las mujeres no sabían qué hacer con esos porotos, con esos garbanzos, entonces o terminaban regalándolos o terminaban, algo que está pasando mucho acá por la crisis económica, truecándolos, ¿no? Cambiándolo por otra cosa que les servía más. Entonces nos propusimos hacer un taller para que aprovechen esas legumbres, aprovechen esos porotos, esos garbanzos. Y mi primer pregunta al momento de armar la actividad fue, ¿tienen mini pimer? ¿No? Esa procesadora de mano. Y Valeria, que es la chica que me convocó, me decía, no, no todas, porque cuando aprieta el bolsillo, los primeros electrodomésticos en desprenderse son los menos esenciales, ¿no? Y la mini pimer no es un producto, un electrodoméstico esencial. Y miren qué importante que es conocer
a las personas a las que yo le voy a llevar mi mensaje, ¿no? O mi mensaje, o mi campaña, porque, como bien lo decía al principio, cada persona está inmersa en una realidad. Y como las cuestiones que nosotros y nosotras vamos a poner en jaque tienen una raíz capitalista, tienen una raíz patriarcal, tienen una raíz antropocéntrica, tienen una raíz extractivista, ¿no? Las personas pueden sentirse atacadas al momento de decirle, che, mira, esto está mal. No, bueno, mi propósito entonces es llevarle nueva información para que con esa nueva información puedan decidir. Algo muy similar a lo que está sucediendo con la ley de etiquetado frontal, que se están discutiendo, y que si no están enterados, péguenle una chusmeada, porque me parece importante que también tomemos cada uno y cada una de estas cuestiones. Pero básicamente ese era mi propósito de compartirles hoy, ¿no? Y que existen maneras diferentes de comunicar, y que me parecen interesantes que se vayan gestando, porque en cada uno de los lugares donde haya un conflicto socioambiental, tiene que haber alguien contando lo que está sucediendo. Y tal vez no lo reconocemos fácilmente porque tenemos esta concepción de que la crisis ambiental es algo muy lejano, pero empezar a materializarlo, empezar a palparlo, y de esa manera, reconociendo el conflicto, creo que podemos llegar a una solución. Y para ir cerrando, ¿no? Esto de conocer a quién le voy a hablar, intentar incluso no ser abrumadoras. Yo soy sincera y sé que a veces cuando cuento a alguien lo que está sucediendo, ¿no? Como que digo, no está pasando esto, lo otro, no. La otra persona tal vez no esté con el mismo entusiasmo que tengamos nosotros y nosotras al momento de transmitir, y sí que me parece interesante esto de ir despacito, ¿no? Porque puede ser abrumador. ¿Por qué es abrumador? Porque no los conocemos, porque no están en los medios hegemónicos de comunicación, y porque no tuvimos la posibilidad de tener una educación ambiental lo suficientemente profunda como para entender y reconocer, ¿no? Y la educación ambiental creo que es vital, y hay algunas medidas que están tendiendo a capacitar a las diferentes personas que están en puestos de decisión, pero no deben demorarse de la misma manera que no debe demorarse la reglamentación de la ley de adaptación y mitigación al cambio climático, porque necesitamos empezar a adaptar nuestros territorios. Adaptar territorios significa infraestructura de obras, luz, el agua, todo lo que puede implicar la vida tal cual la conocimos, necesita empezar a ser apuntalado antes de que la crisis climática nos empiece a avasallar y nos empiece a desbordar. Así que les agradezco por la oportunidad, la verdad es que me siento muy halagada, y creo que más personas se van a sentir interpeladas por esto de que se trata de comunicar, esto de que se trata de llevar, y también conociendo los conflictos, como decía recién, podemos conocer las soluciones o las posibles soluciones que le podemos dar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que es muy enriquecedor lo que nos compartís, porque la verdad es eso, no hay una sola forma de comunicar, ¿no? Como que cada cosa depende del territorio, la importancia de conocer el territorio, la importancia de conocer los conflictos, de conocer a las personas. Entonces, desde ese sentido está buenísimo que haya una pluralidad de voces, ¿no? Porque de eso se trata, de la diversidad y de la pluralidad, y de dar cada vez más lugar a todas estas voces que existen y que a veces son silenciadas o invisibilizadas. Así que muchas gracias a vos, Belén. Y bueno, seguimos, Mechi. Dale, muchas gracias de nuevo, Belén. Y bueno, vamos a seguir con Cruz Ruax. Cruz es periodista socioambiental en medios públicos y privados, es militante socioambiental y es miembro de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras. Así que bueno, también viene a hablarnos de comunicación y activismo. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que me parece muy interesante este espacio, ya solamente de escucharla de Belén, siento que los 10 minutos que tenía que presentar se me van a ir en comentarios sobre lo que menciona Belén. Antes de presentarme, quiero decirte, Belén, dijiste que no sos periodista y no necesitas hacerlo. Hay muchos periodistas que no van a territorio, así que no estudies periodismo para así seguir estando donde hay que estar. Es solo un chiste, digamos, y a modo de autocrítica para los que laburamos en medios. Bueno, en principio soy eso, soy un periodista que ejerce en medios públicos y privados.
intentando siempre reconocer la mayor cantidad posible de audiencias y entendiendo cuáles son los mecanismos que hay para interpelarlas. Desde trabajos en el Destape, con producciones audiovisuales, hasta trabajar en FM La Tribu, radio comunitaria, pasando por radios barriales en Avellaneda, hasta la AM 1110, la radio pública de la ciudad. Se imaginarán, ya pasando nomás por La Tribu, el Destape y la 1110, tenemos audiencias muy distintas. Y parte del desafío, un poco yo vi como que titulaba lo que iba a decir, como cuestionar el mensaje. Bueno, tal vez no hay que cuestionar lo que queremos decir, pero sí cómo queremos decirlo. Porque para hacer una comunicación militante existen los espacios de militancia. De hecho, yo los habito y la paso muy bien, están geniales. Pero para intentar interpelar una crisis socioambiental, interpelar a personas que no están metidas en el tema, porque la idea es traccionar a la mayor cantidad de personas a que empiecen a atender este conflicto. Cuando hablamos de una crisis socioambiental, digamos, si la vamos a explicar en términos técnicos como para partir todos situados de una misma base, nos estaríamos refiriendo a un aumento global de la temperatura. Ese aumento global es producido por gases de efecto invernadero. Hasta ahí se quedan las personas que no quieren politizar mucho, aunque política es todo el mensaje. Después cuando pensamos, bueno, quiénes emiten, cómo lo emiten, por qué lo emiten, de qué áreas productivas vienen, ahí nos empezamos a enterar que el porcentaje mayor de emisiones pertenece a un porcentaje muy pequeño de grandes empresas o apellidos. El caso de Argentina es muy pequeño, es un 0,7 de emisiones en términos globales que generamos, pero eso no quiere decir que no tengamos que dar determinadas discusiones, porque en realidad, cuando hablamos de emisiones, también estamos hablando de las emisiones son lo que están en el cielo. Lo que tenemos que ver es qué está pasando en la Tierra, cómo están repartidas las tierras, cómo se las explota, cuáles son los recursos humanos que hay detrás, no personas, etc. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a, desde mi punto de vista, cuestionar cómo vamos a comunicar lo que comunicamos. ¿Es lo mismo que yo le hable a una persona afín al macrismo que a una persona afín al kirchnerismo? ¿Es lo mismo que le hable a una persona, a una audiencia promedio de 40 años en el conurbano bonaerense, a que le hable a un vecino de la ciudad de Buenos Aires? No es lo mismo. Y ahí empiezan a venir un montón de diferencias semióticas, si se quiere, que empezamos a aplicar en los discursos. Tampoco quiero volverme tan nerd por ahí de hablar de qué términos usar y qué términos no usar, pero sí entender que para interpelar hoy ante la necesidad de urgencia que tenemos por empezar a atajar este frente o a contraproponer a este frente que avanza, que es de cambio climático, entender un poco cómo interpelar, cómo despertar el interés en las personas por involucrarse. Mencionabas, Belén, por ejemplo, la ley de cambio climático, ¿no? Una ley muy celebrada. Yo mismo la celebré, hice coberturas y la sigo al día de hoy. Y cuando yo cuestiono que se da la noticia de que hay una ley de cambio climático, ¿qué hago? Rasco, pregunto. Y cuando pregunto, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que es una ley que en principio está muy bien que exista, que representa, como manifiesta de alguna manera el problema que tenemos, pero todavía no ha reglamentado cómo se va a financiar. Digamos, pasó un año y no sabemos de dónde va a salir la plata. Por otra parte, no sabemos tampoco con qué plazos. No hay plazos establecidos, no tenemos cortos, medianos ni largos plazos establecidos. Y la otra cuestión fundamental, que en muchos casos nos olvidamos, las personas no están capacitadas en nuestro país. Los funcionarios y funcionarias, los tomadores de decisiones, no están capacitados. ¿Saben cuántas personas, por ejemplo, hacen el seguimiento y el monitoreo de series históricas y archivos de los incendios en nuestro país? Un tema que hoy hoy no, todos estos meses nos tuvo a todos pensando en eso. Hay una persona, es una sola en todo el país. Es una persona la encargada de recopilar toda esa información e intentar procesarla a tiempo. ¿Ustedes qué creen? Si yo les muestro un mapa de focos de calor, ¿creen que va a poder una sola persona trabajar con el registro de todos ellos? Y no solo focos de calor. Foco de calor es donde posiblemente en pocas horas pueda empezar un incendio por la temperatura registrada, todo por imágenes satelitales. Información pública que tenemos al alcance, no sabemos usarlo, pero está. Y después están los focos de incendio, que es donde se prende. Los motivos son variados, son diversos.
En muchos casos por negocios, por lobbies, agropecuarios, inmobiliarios, y en otros casos por el simple hecho de que no hay recursos en las provincias. Digamos, hoy nos falta una ley federal del manejo de residuos, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tienden mucho a decir, sí, yo la pongo en la bolsa verde, pero no sé dónde va a ir a parar. Bueno, ya les aviso que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que mejor maneja sus residuos. De ahí para abajo todo el resto del país. ¿Y por qué? Y sí, porque no hay financiamiento, porque no hay capacidad de poner plantas de reciclaje, porque en muchos casos no es prioridad en la agenda política. Hace años se viene hablando de construir una ley federal de residuos. El día que eso suceda, bueno, también se empezará a repartir de otro modo los ingresos, el dinero. Ahora, bueno, a través del Banco Interamericano de Desarrollo está habiendo como una repartición importante de dinero a distintos municipios y provincias para que por lo menos quienes reciclan tengan alguna que otra herramienta, los y las recuperadoras urbanas, para por lo menos no lastimarse en el proceso. No hablamos de una gran inclusión, sino de un mínimo gesto, digamos. Ese es el momento en el que estamos, pero estamos ahí por varios motivos, y uno de ellos es que hoy no son tantas las personas que ocupan un cargo en el espacio público y privado que conozcan con detenimiento la crisis que enfrentamos y los caminos alternativos que viene proponiendo la ciencia, por lo menos desde la década del 70. Y ahí donde estamos. Y uno diría, bueno, pero ¿y dónde estuvieron, lo pienso en clave de comunicador, dónde estuvieron los medios de comunicación que no nos avisaron que esto iba a pasar? Y los medios de comunicación depende de cuál hablemos. Si hablamos de los medios privados, podemos pensar en la relación que tienen para poder hacer rentable su funcionamiento, de cómo para hacerlo trabajan con empresas privadas. Los espacios publicitarios, por ejemplo, ¿qué son? Digamos, para hablar como de lo más obvio, lo más claro. Pensaba, por ejemplo, Belén hablaba de soberanía alimentaria, hablaba de lentejas, hablaba de garbanzos, y claro que no vamos a saber cómo cocinarlos. Si aprendemos a comer Hellmann's, Levité, y en los tiempos donde tenemos que conocer noticias nacionales, vemos bebés chupando limón o a Vicky Zipolitakis en un avión. Digamos, ahí están los intereses hoy de los medios de comunicación. Y en cuanto a los públicos, bueno, se tocan los temas, en muchos casos sí, sobre incendios se ha hablado, sobre, qué sé yo, veganismo por momentos, pienso en un sector que tuvo mucha atracción el año pasado en los medios, sobre barrios contaminados, se ha hablado, pero se habla, no se lo comunica, no se lo trata con seguimiento. ¿Cuándo vemos que alguno de estos temas que mencionamos se haya continuado, profundizado y que haya una clave de solución en el abordaje? Yo lo sigo esperando, porque que la agenda socioambiental ingrese a la agenda de los grandes medios de comunicación, porque se hizo viral un video, porque las redes están marcando tendencia y no pueden quedar afuera estos medios, porque buscan el consumo multiplataforma de alguna manera, convivir con los medios que surgen. Entonces lo tocan, lo tratan, pero no lo hacen ni con periodistas especializados, ni lo hacen en clave de solución. ¿Para qué queremos un periodismo hoy que no sea un periodismo que se incline hacia la propuesta de caminos alternativos? Hacia esclarecer a través del privilegio que tiene un medio en términos de llegada. Y llegada no me refiero solo a quien consume el medio, a su audiencia. Me refiero también a las personas que saben. Una persona que sabe que está a 20 millones por hora, cuando tiene que elegir dar una nota, lo va a elegir en un espacio donde va a llegar a 15 personas o donde va a llegar a miles. Está bien, ese juego va cambiando, digamos. Porque hoy también existen, para mí, hoy para nosotros, para nosotras, para quienes estamos acá, que intentamos usar la cabeza, cuestionar, pensar, para las generaciones que vienen detrás mío y algunas que están por adelante mío, su principal medio, el que consumen, no es la televisión. No lo digo yo, lo dicen todos los relevamientos y censos de consumo de medios. Los analizamos, yo soy docente en Éter, una escuela de comunicación, de periodismo, de locución, y todos los veranos vemos esos censos y miramos cómo cada vez se consumen menos estos medios. Entonces, hoy estamos apuntando a una comunicación de nichos. Cuando hablamos de comunicar hoy, lo mejor que podemos hacer, lo más inteligente que podemos hacer,
es entender que hay nichos. Por ejemplo, yo me sorprendo de que con Belén estamos exponiendo en el mismo espacio y no nos conocemos. Y sin embargo, lo que dice Belén a mí me hace muchísimo eco. ¿Y pero será porque yo no anduve por zona sur? ¿Será que no anduve por zona sur? ¿O será que conocemos a distintas personas que saben sobre los mismos temas? Pero no nos conocemos. Y sin embargo, no me cabe duda que Belén está haciendo comunidad desde su comunicación y yo también. Entonces, eso también, cuando digo cuestionar el mensaje, cuestionarnos como consumidores también, en el sentido de, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir a consumir? Cuando elijo informarme, cuando elijo intentar entender, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a leer? ¿Quién está detrás del medio? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Qué propone? Esas preguntas a veces suenan tan básicas y sin embargo yo me las hago todos los días. Antes de hacer una entrevista, antes de hacer una nota, antes de entrevistar, qué sé yo, hablamos de el llamado de la ciencia por la crisis climática, bueno, Carolina Vera, Inés Camilleri, dos científicas que formaron parte, que han redactado, han desarrollado, han investigado, y son algunas de las autoras del informe del IPCC, el tan citado informe del IPCC. Que es ese informe que básicamente nos dice... Quedan 2 minutos. Perfecto. Que es ese informe que nos dice que si no reducimos en 10 años un 45% de las emisiones, entramos en el portal de la sexta ola de extinción masiva de especies, un aumento de la temperatura por encima del 3%, cuando el equilibrio lo conseguiríamos en un 1,5, o sea, lo estaríamos duplicando, ¿no? Y a veces las preguntas básicas son buenísimas. Volver a preguntarle a Inés o a Carolina, ¿por qué tenemos que seguir comunicando esto? Volver antes del aire, antes de este Zoom, antes de este encuentro, ¿por qué quiero seguir preguntándome esto? Y para mí es por ahí. Para mí hoy estamos acostumbrados, y con esto cierro, a un consumo tan dinámico, de scrolleo, de pocos minutos de atención, donde posiblemente mientras lo estamos haciendo, y debe pasar acá, mientras estamos en esto, mucha gente debe estar chateando también por WhatsApp web, puede estar scrolleando, puede estar laburando, pueden estar pasando muchas cosas. Bueno, ¿por qué no volver a preguntarme lo mismo? ¿Por qué no volver a consumir esa nota, ese video, esa denuncia que encontré alguna vez y que me hizo eco? Digamos, en este sinsentido de producir muchas veces lo mismo, con un diseño distinto pero lo mismo, ¿por qué no volver a consumirlo a ver si me interpela de otro modo? Y ahí cierro. Intentar encontrar en mi entorno, porque acá digo ya desde el lugar más de militancia, activismo, ok, pasa todo esto. En mi entorno, reconozco sujetos que les pueda interesar, reconozco personas que puedan también ocuparse de ser una persona más que eleva la duda, que eleva el miedo, o la inquietud, o la curiosidad. Para mí hoy la comunicación tiene que ir para esos lados, hacernos cargo de nuestras dudas, preguntarlas y repasarlas una y otra vez. Gracias. Buenísimo, Cruz. Muchas, muchas gracias. Es muy interesante todo lo que dijiste, aparte en relación a lo que ya también dijo Belén, cómo van saliendo cosas que tienen mucha relación y cómo en realidad en algún punto todos somos comunicadores en nuestra diaria. Así que, bueno, ahora presentamos a Hernán Nadal. Hernán se desempeña como consultor en comunicación, marketing, transformación digital, innovación y recaudación de fondos. Fue director de comunicación y movilización pública de Greenpeace Andino, Argentina, Chile y Colombia, y fundó Greenpeace Colombia. Así que todo tuyo, Hernán. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de seguir un poco el hilo que venían llevando. Voy a presentar algo como para ir más rápido. Yo hace mucho tiempo que trabajo en la cuestión ambiental, hace ya más de 20 años, así que el cambio que se dio desde que comencé a trabajar, donde la cuestión ambiental era una preocupación percibida como los chicos chiquitos que se preocupaban por las ballenas, y cambió a tener una relación totalmente diferente. Incluso en lo que decía recién, cuando hablaba de los medios, y yo iba a las primeras notas como vocero y hablaba de la preocupación para mis nietos, después seguí hablando de las cosas que le iban a pasar a mis hijos y terminé hablando de las cosas que nos estaban pasando a nosotros en un periodo muy cortito, ¿no? Entonces eso, y también lo ves en
en las preguntas que te hacen los periodistas, cómo van cambiando a partir del tiempo. A diferencia de otras organizaciones, yo trabajé mucho tiempo en Greenpeace y sigo trabajando con mucho foco en lo que tiene que ver con la incidencia, en la ciencia política. No trabajo en educación, si bien empecé como periodista, no hago trabajo periodístico, sino que busco incidencia política a través de las organizaciones en las que voy trabajando, y a partir de eso generar licencia social para que salgan algunas cosas, cambios corporativos, legislación, por un lado, y quitar la licencia social sobre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de esto, planteo la forma en que trabajo, y es diferente al rol que tiene un periodista o alguien que está trabajando en terreno, por ejemplo, haciendo educación o comunicación comunitaria. La búsqueda de incidencia la veo y traté de hacer esa transformación dentro de Greenpeace a través de la participación de miles y millones de personas con estas causas. Creo que las organizaciones ambientales solas no van a poder resolver estos temas de envergadura, como por ejemplo el cambio climático, requieren que sean miles de organizaciones y millones de personas que produzcan este cambio en la licencia social, cómo se producen y se consumen los bienes y los servicios, y para eso necesitamos movilizar a la gente a la acción. Por eso yo nunca me focalicé mucho, y me voy a focalizar en lo que tiene que ver con esto que dice crear conciencia. Lo que yo voy a tratar siempre de buscar es cambios concretos en las actitudes, en los comportamientos de las personas, y sobre todo en las políticas corporativas o legislativas. Y lo hago muchísimo, y mi especialidad es hacerlo a través de los canales de comunicación, los tradicionales, pero sobre todo los digitales. Y ahí es muy importante que los que vayan a trabajar en esto identifiquen que hay distintos niveles de involucramiento en las personas que vayan participando, porque como recién bien decían, la gente está inmersa en un universo donde tiene muchísimos impactos de comunicación todo el tiempo, y nosotros estamos compitiendo con eso. La gente tiene sus propios problemas, y en este momento más, y los temas ambientales en general quedan relegados a una de las últimas preocupaciones en cuanto al consumo de contenidos y también a las preocupaciones de temas a resolver. Entonces, en las redes sociales tenemos distintos niveles. Los más bajos es cuando te gusta una publicidad o un posteo en Facebook, un comentario, por ejemplo, dentro de un posteo de Facebook es un nivel más alto de involucramiento. Cuando vos compartís algo todavía un poquito más alto, y cuando estamos trabajando tenemos que generar lo más rápido posible la mayor cantidad de interacciones con los contenidos que nosotros hacemos, porque eso va a hacer que las redes se lo muestren a más personas y podamos generar mayor interacción con más personas. Si las cosas que nosotros hacemos no generan interacción rápido, lo único que vamos a hacer es que más adelante se lo muestre a muy pocas personas. Entonces es un círculo que puede ser positivo o negativo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta y estudiar mucho la cuestión de los datos, cómo funcionan las cosas, y no preocuparnos tanto por lo que nosotros queremos decir, sino por lo que personas nos dicen y cómo interpelamos esto, ¿no? Como bien explicaba Belén, entendiendo las audiencias y generando cada vez mayores interacciones que nos lleven a brindarle las herramientas y los caminos para que la gente que quieren producir el mismo cambio que nosotros puedan ser parte de ese camino. Hay otros niveles un poco más altos, ¿no? Cuando creamos una organización, por ejemplo, lanza una petición y la gente se suma. El poder sumarse a una petición, por ejemplo, es un involucramiento mayor de esa persona. Si la persona además acepta dejarle los datos a la organización o al grupo que lo está haciendo, todavía mayor, porque puedo generar una relación a mayor largo plazo, ¿no? En este caso la organización Avaz, con la petición pidiéndole a Bolsonaro que tome medidas con el tema del Amazonas. En este caso, 1.100.000 personas que en su gran mayoría aceptan recibir más información de Avaz y le pueden empezar a contar más cosas, además de la cuestión básica para que a la petición. Siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando con dos tipos de datos, ¿no? Cuando hablamos de las personas. Los datos propios, cuando nosotros somos los dueños de esos datos y podemos establecer una relación con las personas a largo plazo si tenemos el email, el teléfono, y otra cuando son datos alquilados. Cuando alguien nos sigue en Facebook, no es una persona que siempre va a recibir nuestras comunicaciones. Va a recibirla, por ejemplo, cuando Facebook quiere que la reciba. Y esa vara cada vez es más alta porque cada vez las plataformas de redes sociales se convirtieron en plataformas publicitarias que necesitan que vos pagues para poder llegar a esa gente. Entonces es muy importante diferenciar los datos propios de los datos alquilados. Tenemos que tender a tener datos propios para poder tener una comunicación directa con estas personas sin estar mediados por estas grandes plataformas
publicitarias. Así como tenemos, si bien las necesitamos, y necesitamos a los medios de comunicación, tenemos que ser lo más inteligentes posible para aprovechar las cosas positivas que tienen cada una de las dos. Y después hay otros niveles todavía más altos, ¿no? Como por ejemplo la gente que crea sus propias peticiones. Esta es una herramienta que creé dentro de Greenpeace para que la gente cree sus peticiones ambientales, porque toda la gente venía con requerimientos. Greenpeace es una organización que puede trabajar 1, 2, 3 temas al año, pero había muchísimos temas en los que trabajar. Entonces, mediante esta plataforma, la gente podía crear su propia campaña y llevarla adelante sin que Greenpeace intervenga. Y entonces de esa manera decirle, ¿por qué no hacen tal cosa? Bueno, porque la podés hacer vos, porque no todos los temas lo va a poder hacer Greenpeace, ni Vida Silvestre, ni Fundación Proteger, ni FARM, lo vas a tener que hacer vos, y es muy importante que vos lo tomes en tus manos. ¿Qué deberían hacer las organizaciones, creo yo? Brindar herramientas para que todos podamos producir esa diferencia. Y acá pueden ver, esto que recién empezó, es una plataforma que tiene más de 2 millones de personas, y lo interesante era que más del 80% de esas personas nunca habían estado en las bases de datos de Greenpeace, a pesar de que Greenpeace en Argentina tiene una base de datos que llega a más de 5 millones de personas. Y sin embargo el 80% no estaban, porque trataban temas que para estas personas no eran interesantes, y sin embargo los temas creados por los mismos activistas eran más interesantes que lo que creaba la organización. Y ahí se dio el caso de un nivel muy alto, y el primer ejemplo de victoria fue este chico, Tommy, que tenía 15 años de Córdoba, que quería limpiar el lago. Obviamente no era una campaña para que hiciera una organización como Greenpeace, él no podía ni siquiera entrar en el grupo de voluntarios de Córdoba porque tenía 15 y era a partir de 16 años. Él creó la campaña, empezó a juntar firmas. Un día el intendente de Córdoba se le aparece en la casa regalándole un mate, diciéndole, bueno, listo, ya está, no rompa más las bolas, ya está muy lindo lo que hiciste, nos vamos a ocupar. Y nosotros le dijimos, mira, Tommy, seguí adelante porque es una promesa, no hay nada. Hasta que finalmente, después de salir en un montón de medios chiquitos, a llegar a La Voz del Interior, lo reciben en la Casa de Gobierno a un nene de 15 años, a un activista que ni siquiera podía entrar en un grupo de voluntarios, el intendente de la ciudad de Córdoba y el secretario de Obras Públicas, mostrándole cómo era el plan para limpiar el lago. Finalmente lo limpió. A partir de eso salió Ivo, que tenía 14, y hizo lo mismo en Rosario. Y el tutor, el que lo fue, y el mentor de Ivo fue Tommy, ¿no? Un chico de 15 años mentoreando a uno de 14, y los dos lograron el objetivo a través de esta plataforma. Distintos niveles de involucramiento. Un poco lo que decían también el monitoreo. Esto es una herramienta que habíamos armado para monitorear los desmontes en Argentina en comparación con las imágenes satelitales previas al 2008, que era cuando se sancionó la ley de bosques. Una ley que se sancionó por la participación de millones de personas que le reclamaron al Senado que vote por la ley de bosques porque lo estaban trabando los senadores del norte, ¿no? Y esta participación fue lo que destrabó eso. Y esta participación fue lo que destrabó la ley de basura cero, otra ley de las que se consiguieron a través de la participación pública. Y esta participación de millones de personas fue la que sacó a Shell del Ártico, ¿no? y que sacó una de las empresas de las petroleras más poderosas del mundo, de abandonar un proyecto de perforación en el Ártico a partir de toda esta lucha que se fue dando y a partir de un montón de regulaciones que se consiguieron durante la administración de Obama. En este caso lo que se le hacía a las personas era darle la posibilidad de monitorear en tiempo real lo que estaba pasando. Se te asignaban un área y a partir de eso vos entrabas y comparabas cómo eran las imágenes satelitales antes de la sanción de la ley de bosques, un área que obviamente no tenía que ser desmontada, y se estaba desmontando. Y vos recibías las imágenes satelitales una vez por semana, y a partir de eso había 30.000 personas que todas las semanas monitoreaban imágenes satelitales, algo que Greenpeace no hubiera podido pagar nunca. Y sin embargo esto lo hacían, y además el que generaba ciertas validaciones se disparaba automáticamente a la Secretaría de Ambiente de la provincia y de la Nación. Todo esto, más de 150.000 horas hombre trabajando para monitorear lo que estaban pasando, ¿no? Y hay un montón de iniciativas como estas que se están dando. Esta herramienta además la subimos gratis a un repositorio de software para que la usen, y se terminó usando para controlar deforestación en el sudeste asiático, para ver derrames de petróleo en Rusia, bueno, un montón de cosas, y todo esto tiene que ver con esta lógica de la colaboración, de abrir los datos y de abrir la posibilidad de hacer campañas a todas las personas que quieran sumarse. Y sobre el tema de las campañas, y voy a tratar de ser lo más rápido posible, por eso hay un montón de simplificaciones, nosotros hacemos desde las organizaciones campañas cuando todos los otros caminos para resolver un tema se cerraron. O sea, si yo puedo resolver algo con una reunión y haciendo lobby, no voy a hacer una campaña pública, porque esto es súper complicado.
si bien tiene partes que son interesantes, es un camino muy difícil, muy largo. Entonces, el foco tiene que ser, voy a hacer una campaña pública para generar uno de estos cambios tan importantes, para sacar una legislación, para cambiar una política corporativa, cuando todos los otros caminos se cerraron. Cuando, por ejemplo, lanzamos una campaña para romper la alianza entre Lego y Shell, una alianza de $100 millones por año, fue porque ya veníamos de 3 años de negociaciones con Lego tratando de que se rompa y no se pudo romper. Y a partir de eso fue una campaña pública durante 2 meses y medio hasta que logramos romper esto, ¿no? $100 millones por año estamos hablando. Y se rompió por la presión de los consumidores que le reclamaron a Lego que no podía estar asociado a una empresa como Shell que quería destruir el Ártico. Es el último camino, no es el primer camino, es el último, tenemos que tenerlo claro, porque hay maneras de resolverlo que a veces son más simples, ¿no? Como por ejemplo el lobby, o la educación, u otros caminos. Las campañas son de acción. No hacemos campañas de comunicación y de incidencia para educar a la gente, para crear conciencia. Lo hacemos para crear un cambio concreto. Por ejemplo, en algunas de las campañas que fueron mencionando, sancionar una ley de basura cero, o prohibir las lámparas incandescentes, o lograr que se genere una ley de agroecología en Misiones, o que, por ejemplo, se otorguen los fondos de la ley de bosque. Una de las grandes cosas en Argentina es que sacan un montón de leyes y no tienen ningún sentido. Y entonces, cuando yo hablaba con colegas de otros países, te dicen, ¿por qué seguís trabajando en basura cero si la sancionaron hace 15 años? Sí, porque cada vez que vienen violándola sistemáticamente. O la ley de bosques, por ejemplo, una ley sancionada por el kirchnerismo, y sin embargo, el kirchnerismo tardó 2 años y tuvimos que hacer muchísima presión, un montón de organizaciones para que la regulen, para que la reglamenten, perdón. Y después, para que otorguen los fondos que estaban. Y después descubrimos que además los fondos habían ido a Fútbol para Todos. Entonces en Argentina nunca termina, porque cuando vos lográs una ley, en la mayoría de los países, se terminó el proceso de lucha. En Argentina recién empieza. Entonces la cuestión de la licencia social es fundamental. Porque si la sociedad no entiende que esa ley sirve, no tiene ningún sentido que esté sancionada, porque la lógica de la ley es que en Argentina no se cumple. Y sobre todo las leyes ambientales que no tienen... Bueno, la ley de glaciares es otro gran caso de una gran ley que terminó siendo un blef. Para hacer las campañas siempre tenemos que hacer la cuestión del análisis de fuerzas. ¿Quién van a estar de nuestro lado? ¿Quién van a estar en contra? Y a partir de ese análisis poder generar un plan de campaña que nos sirva a nosotros para ver cómo vamos a ir llevando y alineando todos estos elementos para generar la historia y el camino que nos permita llevar al objetivo final. Que muchas veces lleva demasiado tiempo y obviamente no se puede conseguir toda una. Muchas veces se requieren muchos pasos en el medio, pero tenemos que tener bien claro quiénes son nuestros aliados, nuestros enemigos, y las personas que son indiferentes, que en la gran parte de los casos son la mayoría. Para comunicar las campañas tienen que ser simple, concreto y urgente. No puede haber mensajes confusos. La gente está con 50.000 cosas en la cabeza y nosotros no podemos complejizarla. Ese es el problema de comunicar el cambio climático. Es mucho más fácil, ahora lo digo, después de muchísimos años de trabajar con el tema de bosques, hablar de los desmontes, ¿no? Porque yo te muestro esa foto y para el 98% de la gente, salvo que seas sojero o seas el dueño de los que alquilan la empresa de topadoras, te va a parecer que está mal, pero esa imagen explica todo. La imagen de cómo se crea Greenpeace, poner 2 tipos en un gomón entre una ballena y un ballenero, te explica toda la historia. El cambio climático no tiene esas cuestiones para contarte toda la historia. Y la verdad que no todos los elementos de las historias valen igual. Por eso algunas historias son más simples que contar. La historia del riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, es mucho más difícil de contar que la historia de los desmontes. Sin embargo, tardamos como 10 años para que Desmonte aparezca en los medios de comunicación. El primero y sin embargo, lo más loco que fue el primero que sacó una tapa en contra de los desmontes fue La Nación, en el suplemento rural. Entonces, también hay que ser inteligente en la utilización y en el trabajo con los medios de comunicación. En los medios de comunicación grandes hay un montón de gente que sabe que está interesada y puede encontrar las endijas para hablar de ciertas cosas, ¿no? Bueno, mencionaron a Marina Isen. Marina Isen participó en la campaña del Ártico, yendo 2 veces con nosotros al Ártico a contar lo que estaba pasando. Laura Rocha también. Bueno, hay un montón de personas que están
trabajando y que ustedes se pueden aliar para hacer esto, pero ustedes tienen que plantear mensajes simples, concretos y urgentes. Si no es urgente, hablame pasado mañana. Y la cuestión de que sea urgente también nos tiene que dar una cosa que hay que tener cuidado, que es cuando es demasiado negro la cosa, demasiado malo, la gente se cierra y no lo escucha. No podés hablar del apocalipsis todos los días, porque deja de tener sentido y directamente no te escuchan y no produce el cambio. Tenés que mostrar que hay un escenario positivo al que querés llegar, ¿sí? Porque es el no, pero me tenés que mostrar algo bueno para llegar. Puede ser conservar algo o puede ser un escenario positivo adelante, pero nadie hace algo que no tiene sentido porque a nadie le gusta perder el tiempo. Entonces nadie te va a donar, nadie va a ir a tu marcha, nadie te va a firmar tu petición si piensa que no tiene sentido. Eso es una de las grandes, y para mí uno de los grandes fracasos con el tema del riachuelo. Movilizar a la gente por el riachuelo era muy difícil, porque ninguna de las personas en Argentina creía que tuviera solución. Era más fácil convencer a la gente de que echemos a Shell del Ártico, que dejen de contaminar en las curtiembres y la galvanoplastía en el conurbano. Porque la verdad que cuando iban, vos tenías que decir, ¿y quién va a controlar? Quindimil, olvídate, ¿no? Y nosotros hicimos mensajes, yo hice mensajes, por ejemplo, hablando de contaminación, y lo único que hice fue reforzar esos prejuicios, y ahora me doy cuenta que estuvo mal, ¿no? Creo que la cagué, pero lo único que hice fue ir con ese mensaje, y la gente no es que es idiota, tenía razón que era muy difícil que no se haga. Y la verdad que fue más simple sacar a Shell del Ártico y movilizar a 8 millones de personas para putear a Shell y Lego que lograr que no haya más vertidos químicos en el riachuelo. Pero tenemos que tratar de llegar a estos mensajes. Y una cuestión, nosotros no convencemos a las personas con datos. Las personas no nos convencemos con datos. Ahora esto que nosotros venimos, los que trabajamos en comunicación, sabemos hace mucho tiempo, ahora las neurociencias lo tienen recontra probado. Somos, y estamos, nuestro cerebro funciona escuchando historias, ¿no? Eso es 2 minutos. Dale, ya termino. Entonces, tenemos que contar historias, y tenemos que contar historias que estén buenas para las personas, para que nos presten atención, encontrar cuál es el punto de entrada para que nos presten atención, y a partir de eso poder contarle de todo lo demás. Avatar es la segunda película más vista de la historia, ¿no? El que ustedes ven ahí es durante mucho tiempo la primera, después vino Vengadores y la sacó. Es la historia del Amazonas. Yo conté la historia del Amazonas 50.000 veces y nunca logré el nivel de involucramiento que tiene Avatar. Cuando una vez tuvimos reunión con Cameron, le dije, mira, yo no quiero que dones nada, quiero que nos cuentes nuestras historias, porque la verdad que tenés esa capacidad. Y nosotros tenemos que aprender a contar historias que estén buenas, porque si lo ven es un pueblo originario que vienen las multinacionales armadas a sacarlos y destruir su conexión con la naturaleza. Es lo mismo que pasa en casi todas las historias que contamos cuando hablamos, sobre todo, de temas de bosques. Y tenemos que contar esas historias, y aparte de eso lo tenemos que hacer con las emociones. Tenemos que encontrar dentro de las historias cuáles son esos elementos que resuenan emocionalmente en las personas a las que queremos convencer de hacer algo, y ver cuál es la emoción. A veces es la esperanza, a veces es la bronca, el odio. La línea, por ejemplo, en el Ártico había 2 líneas de comunicación que funcionaban mejor. Una tenía que ver con la biodiversidad, lo pristino del Ártico, salvar a los osos polares como ícono de ese ecosistema que se estaba por destruir. Y la otra es, y la que más me motivaba a mí, las personas que detestamos a las grandes corporaciones, que sabemos que son como las petroleras, que sabemos que son los que generan estos grandes cambios. Son 2 líneas de comunicación con 2 emociones diferentes, pero tenemos que identificar cuáles son y trabajar sobre eso. Yo después les dejo toda la presentación, pero bueno, lo dejamos hasta acá para no hacerlo más largo. Buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante esto. Justo estabas mencionando lo de las historias, ¿no? ¿Por qué llegan más las historias que los datos a las personas? Y claramente es lo emocional ahí que establece como un vínculo o la empatía que permite resonar y permite como empatizar con lo que está sucediendo. Así que bueno, interesantísimo eso para pensarlo en la comunicación. Y bueno, Pau, ¿querés introducir a la última ponencia? Dale. Sí, la verdad que muy interesantes todas las exposiciones hasta ahora. Se me vienen surgiendo varias preguntas, así que estoy ansiosa por el momento de intercambio también. Y bueno, y sí, seguimos con, ahora van a presentar Magalí Rivas y Ariana Ortega. Ellas son miembros del área de ecofeminismo de la organización Taller Ecologista. Magalí es socióloga y Ariana es licenciada en Ciencias Políticas
y maestranda en estudios internacionales. La presentación de ella se titula Miradas ecofeministas para poner la vida en el centro. Así que las invitamos. Gracias, Paula. Bueno, Tito se sumó, está acá acompañándome, mi gato, así que lo tendremos cerca. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Paula la invitación de participar en el Congreso de Psicología Ambiental y la oportunidad de compartir nuestra experiencia y recorrido con el resto de los participantes. Nos vamos a presentar un poco. Taller Ecologista es la organización a la que pertenecemos Magalí Rivas y yo. Somos parte de esta organización que es socioambiental y tiene más de 30 años de trabajo a nivel local, nacional y regional, y nos focalizamos en la defensa y la preservación del ambiente. Entonces, para hacer frente a estas distintas problemáticas socioambientales, nos organizamos en distintas áreas de trabajo. Una de ellas es el área de ecofeminismo, de la cual, bueno, Magali y yo hacemos parte. El resto de las áreas son soberanía energética, soberanía alimentaria, tóxicos, basura cero, coeducación, comunicación, asesoría legal y administración. Les contamos un poco que el área surge en 2016 a partir de la necesidad y las ganas de algunas compañeras de empezar a articular una perspectiva feminista al interior de nuestra organización, que atravesara las temáticas socioambientales que ya estábamos trabajando. Entonces, un poco para contarles y para que también se entienda cuáles son nuestros objetivos y por qué nos damos los medios que utilizamos para llevarlos adelante, bueno, les cuento que nuestra idea es difundir la propuesta del ecofeminismo e impulsar una agenda ecofeminista que ponga en foco la interdependencia y la ecodependencia, vincular lo internacional, lo nacional y lo local, las organizaciones territoriales y los medios de comunicación, las organizaciones urbanas y rurales, socializar la información en un lenguaje que podamos entender todos y que nos permite influir sobre decisiones políticas, fortalecer la construcción de comunidades epistémicas con una perspectiva socioambiental y de género, tejiendo puentes entre la academia, los movimientos sociales, las multisectoriales socioambientales y las poblaciones en territorios catalogados por las empresas como de sacrificio. Esto nos parece súper importante porque hay muchísima información dando vueltas, a veces parece muy técnica, entonces uno de los roles que consideramos que tenemos es ese, el de tejer puentes y construir estas comunidades. A su vez, también creemos que es importante revalorizar los trabajos de cuidado que sostienen la vida, visibilizar el costo ambiental de la producción y el consumo capitalistas, contribuir a redefinir qué es el bienestar y la vida digna para todos, potenciar el ambientalismo desde perspectivas de derechos humanos e inclusión social, entendiendo que justicia ambiental y justicia social van de la mano. Entonces, por ahí no aparece tanto el tema cambio climático en nuestro discurso, pero porque también estamos abocadas un poco a esto que dicen ustedes, de hablar de las historias, y para nosotros las historias son las historias de los territorios. Entonces también nuestra idea es reivindicar las prácticas de los feminismos populares, asociativos, latinoamericanos, anticapitalistas y decoloniales, ahí se está escuchando un poco de ruido, y problematizar las luchas feministas desde una perspectiva socioambiental, o sea, hacer esos cruces. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Por un lado nos formamos y nos capacitamos de manera constante en perspectivas críticas y debatimos, porque tenemos la suerte de haber accedido, muchos de nuestros integrantes, a instancias de formación superior, ya sea la universidad o institutos terciarios y profesorados. Entonces tenemos la posibilidad de tejer esos puentes. A veces empatizar no es necesariamente lo que necesitamos, sino entender al otro, tratar de comprender al otro y tejer esos puentes desde la diferencia, ¿no? También, bueno, articulamos en red con otras áreas de taller y organizaciones que trabajan dimensiones legales y técnicas, como les decíamos, aportando nuestra mirada ecofeminista. Este año organizamos unos clubes de lectura, los que, bueno, Paula estuvo yendo, con casi todas las áreas temáticas, y también, bueno, con el área de humedales para la vida, trabajamos la problemática de las quemas en el delta, con soberanía energética, diseñamos un cuestionario que aborda dimensiones para medir la pobreza energética, que son relativamente nuevas, en ese sentido sumamos la perspectiva de género, y preguntas que abordan la precarización laboral y la cuestión ambiental. También con el área de tóxicos estamos preparando un curso sobre plaguicidas altamente peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes,
ambos vinculados al impacto en las mujeres. Acá fuimos invitados por una red internacional de eliminación de contaminantes que se llama ELCO. Bueno, también nos vinculamos y colaboramos en proyectos con organizaciones territoriales, movimientos sociales, partidos políticos y agrupaciones, con periodistas para instalar temas en agenda, y también participamos en campañas y mesas de debate político multisectorial. Un ejemplo es el PIECAS, que es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, que es un espacio estratégico que hacía 3 años estaba desactivado y que nació en reactivó en marzo. Este es un espacio de coordinación interjurisdiccional e intersectorial para la gestión ambiental de los humedales. Bueno, fue con mucho claso, pero ¿por qué planteamos todos estos objetivos? Y es porque nos encontramos frente a una crisis civilizatoria a nivel global, y es urgente que hagamos todo lo que está en nuestras manos para transformar esta realidad. Esta crisis que transitamos es al mismo tiempo ambiental, climática, energética, hídrica, alimenticia y de salud. Es una crisis que es de todos, generada por la explotación de lo común o lo comunitario a nivel global. Y hemos llegado al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social. Esto se debe a la dinámica de acumulación de capital y a los modelos de desarrollo que son insustentables. Y sus consecuencias son sabidas. Un ejemplo que se volvió muy evidente fue la pandemia que nos tocó vivir, que fue causada por la transmisión de un virus zoonótico y que nos puso frente al problema de la extinción humana, que es algo que parece inminente. Algo que nos pone a pensar realmente que lo que queremos es salvar al planeta, porque el planeta tiene un tiempo más sin nosotros. Entonces pensamos que lo que se trata es de pensar cómo queremos vivir como especie y en relación con otras especies. Entonces la crisis socioecológica se debe a que para sostener este nivel de producción de mercancías a gran escala y velocidad, el sistema capitalista necesita alimentarse, con materia y energía permanentemente, o sea, con nuestros bienes comunes que son transformados y devueltos al ambiente como desperdicio. Este proceso es cada vez más rápido, y los tiempos que demanda la producción capitalista se aceleran cada vez más. Entonces es importante que entendamos que esta dinámica tiene que cambiar, porque no respeta ni los procesos ni los ciclos naturales. Por eso es que genera el agotamiento de los bienes comunes, la pérdida de biodiversidad, y los cambios climáticos, por ahí que mencionaban antes, que se explican por la acción humana. Lo que nos preguntamos también es por qué hacemos esto. Y esto posiblemente esté vinculado al enfoque epistemológico que tienen nuestras sociedades occidentales, liberales, capitalistas y patriarcales. Seguramente conocen el discurso que circuló en los 90, con la caída del muro de Berlín. Muchos autores sostenían que nos habíamos encontrado con el fin de la historia. O sea, que la humanidad había encontrado su camino de la mano de la democracia liberal y la economía neoclásica. Perspectivas que son la base epistemológica, o sea, es el individualismo metodológico. Entonces, entiende que somos todos homo economicus, ¿sí? El homo economicus es la unidad de análisis básica, que tiene creencias y preferencias. Entonces, un individuo racional es el que combina de una manera coherente sus creencias sobre el medio ambiente con sus preferencias sobre las cosas que se encuentran en ese medio ambiente. Y este sujeto individual toma decisiones racionales, maximiza sus beneficios productivos, es autosuficiente, es androcéntrico, no depende de los demás, lo suma a sus cálculos y anda ahí haciendo números a ver si le cierran. Toma del ambiente lo que necesita, a ver cuánto más se puede beneficiar de cada circunstancia. Entonces, de esta concepción se entiende que las personas y las empresas con sus actividades generan externalidades sociales y ambientales, es decir, costos que la empresa no absorbe y pasan al resto de la sociedad. Entonces, se entiende que compensándolas económicamente debería ser suficiente. Bueno, desde el ecofeminismo entendemos que estos costos en realidad son daños, destrucción territorial y social. Y para nosotras, ni los daños sociales ni los daños ambientales son externalidades. Además, consideramos que el daño social y ambiental no puede ser compensado económicamente, porque las realidades humanas desbordan las dimensiones económicas. Esto lo podemos interpretar así porque ponemos en el centro del debate lo que queremos, que es una vida que valga la pena ser vivida. Una vida que nos genere deseos, que nos dé ganas. Por eso cuando hablaban de lo triste y la situación angustiante que es pensar todo el tiempo en todo lo que estamos haciendo mal, bueno, la idea es poner la vida que queremos en el centro, porque
Las personas somos mucho más que homo economicus, y hay una manera de entender la vida por fuera de estos modos de producción, ¿sí? Nuestra calidad de vida vale, y eso no le podemos poner un precio. Y no sé si todos llegaron a ver las noticias, pero por las dudas se los cuento. El agua ahora cotiza en bolsa de seguros, ¿no? Y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entiende que en algún punto está bien que se asocie el precio al agua, porque se considera que de esta manera podría incentivar que la gente valore el agua. Entonces estamos dando vuelta a todo, ¿no? Lo que prima es la perspectiva neoclásica económica, que nos ve a todos como homo economicus. Entonces organizaciones internacionales creen que nos tienen que incentivar poniéndole precio a las cosas. El agua vale porque la necesitamos para vivir. Entonces parte de nuestro trabajo también es hacer toda esa reflexión, que en parte también es ecoeducación. Bueno, como ustedes ya saben, este homo económicos no existe. O sea, estamos en un congreso de psicología, sabemos que lo que existe son sujetos, y que esta visión no solo no se condice con los sujetos existentes, sino que además genera daño social. Entonces las ecofeministas apuntamos a visibilizar, a hacer público una mirada distinta, a politizar el sistema productivo, democratizar los debates, a preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, apuntamos a desincentivar los megaproyectos como la megaminería, la construcción de empresas hidroeléctricas, el monocultivo, la explotación hidrocarburífera mediante el fracking, porque todos estos tipos de actividad económica despojan y desplazan a las poblaciones en los territorios, y además contaminan los ríos, el mar, la tierra. Y las primeras en identificar estos problemas suelen ser las mujeres o identidades feminizadas, de las periferias urbanas y de espacios rurales. Y esto es porque son las principales afectadas. Nosotras consideramos que este es un rol social construido históricamente, que ha puesto a las mujeres a cargo del cuidado de sus familias, incluyendo la salud tanto física como mental. Y las tareas reproductivas y de cuidado son las que permiten construir una vida que valga el esfuerzo de ser vivida. Entonces por eso también ponemos el foco, no solo porque son las principales afectadas, sino porque a través de estas sujetas sociales es que podemos pensar una vida distinta. Y además son quienes también desarrollan estos roles, no solo en sus casas, sino en las comunidades, ¿sí? Incluso considerando los trabajos remunerados de cuidados que están mayormente a cargo de entidades feminizadas. Bueno, esto nos lleva a escuchar un poco a Maggie, que nos va a hablar de la segunda crisis, que es la de los cuidados. Gracias, Aru. Bien, como les venía comentando un poco Aru, sobre, bueno, un poco la propuesta ecofeminista que tiene que ver con eso, ¿no? La forma en que nosotros comunicamos y la forma en que tenemos una actitud propositiva, yo siempre digo, ante las cuestiones, ¿no? En lugar de caer en un escenario, en una cuestión colapsista, siempre tratamos de hablar en términos propositivos y de transiciones. En ese sentido, venimos haciendo hincapié, además de todos los aspectos que mencionó Aru, también en lo que son los límites físicos, no solo del planeta, sino también del trabajo humano, ¿no? Esto que el ecofeminismo pone en el centro, al igual que la economía feminista, que son los trabajos de cuidado, ¿no? Tiene que ver, bueno, con cómo fue cambiando el tema de los cuidados, como el hecho de que las mujeres pasáramos a estar en el ámbito de lo público, no se vio acompañado por una redistribución de esas tareas de cuidado, y cómo esas tareas de cuidado no pueden dejar de hacerse, sino que tienen que ser politizadas, redistribuidas y demás. Junto con esta crisis de cuidados que nosotros decimos, donde la vida no está en el centro justamente, sino que son otros los intereses, son intereses económicos, financieros y demás, y lo que venías mencionando ahora, que tiene que ver con una crisis social, una crisis civilizatoria, una crisis socioecológica, dentro de este panorama caótico, suele haber diferentes tipos de respuestas, ¿no? Todas las actividades que nosotros desarrollamos desde Taller Ecologista, desde el área de ecofeminismo, tienen que ver con colocarnos desde el escenario de la transición socioecológica, como les decía, que tiene que ver con poder pensar en cómo revertir esta lógica de crecimiento infinito, cómo interpelar desde ese lugar, ¿no? En poder avanzar a otras formas de organización social que estén basadas en la reciprocidad, en la redistribución,
y tiene que ver con nuevas formas de habitar el territorio. Y esto está íntimamente relacionado con las formas en que militamos y hacemos activismo desde lo socioambiental, ¿no? En primer lugar, cabe decir que desde Taller Ecologista creemos que a la hora de, bueno, de repensar un poco nuestros vínculos y la relación con la naturaleza, lo tenemos que hacer desde una perspectiva relacional, y esto es lo que tratamos todo el tiempo de comunicar, ¿no? De cómo la ética del cuidado y el ecofeminismo vienen a ser una propuesta política, ¿no? Vuelvo a esto de del tinte propositivo de todas las actividades que llevamos adelante, ¿no? Esto de poder cuestionar esa visión reduccionista de las ideas androcéntricas, del individualismo, la autonomía, el individualismo, la meritocracia, y demás, que se han encargado de ensalzar los gobiernos neoliberales, junto con la ética del cuidado, y todo lo que es poder colocar en el centro las nociones, como decía Aru, de interdependencia y ecodependencia, ¿no? Entender que las problemáticas socioambientales nos competen a todos, en tanto somos todos ecodependientes, ¿no? Todos necesitamos de los recursos y los diferentes servicios, entre comillas, que nos brinda la naturaleza, y por lo tanto, por la supervivencia de la especie, básicamente, es que nos tenemos que sentir interpelados. Y en diálogo con el feminismo, justamente, el movimiento socioambiental con el feminismo, viene a traer también la idea de la interdependencia, ¿no? Esto de que nos necesitamos unos de los otros, pero más fundamentalmente en algunos ciclos de la vida, de que otros cuiden nuestros cuerpos vulnerables. Entonces, en relación con lo que comentaba Aru antes, todo este modelo de consumo que se generó, que ignora justamente los límites del planeta, los ciclos que necesita el planeta para regenerarse, se invisibiliza esto, ¿no? La ecodependencia y la interdependencia. En todas las actividades que venimos desarrollando tratamos de interpelar desde este lugar, pero como ecofeministas urbanas. Retomando un poco lo que decía Belén, lo que decía Naru, esto de poder saber desde qué lugar hablamos, ¿no? O sea, cómo pensar la ecodependencia y la interdependencia, la crisis social, la crisis ecológica y la crisis de cuidados, como ecofeministas urbanas, que no es la misma de la manera del que la va a pensar una ecofeminista rural. Y algo no menor a tener en cuenta es que dentro de las militancias ecofeministas, no todas, todes, se reconocen como ecofeministas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre decimos que el ecofeminismo no solo es teoría, sino que también es praxis. ¿Por qué? Porque justamente en América Latina nos encontramos con un montón de experiencias que dan cuenta de que la propuesta ecofeminista es posible. Entonces, algo que venimos teniendo muy presente es justamente dar cuenta de esas experiencias. En prácticamente todas las actividades que venimos llevando a cabo desde el área ecofeminismo de Taller Ecologista, invitamos a organizaciones, espacios, proyectos de mujeres y feminidades que den cuenta de que otro mundo es posible, ¿sí? Lejos de sentir que podemos hablar por otros, creemos que nadie es mejor que las personas del territorio para contar esas experiencias. Creemos que así como son importantes cortar las experiencias, es importante poner en diálogo espacios diversos, ¿no? La academia, por ejemplo, desde las investigaciones y la datación, hasta el relato de una compañera que está teniendo dificultades para gestionar medicamentos para sus hijos, ¿sí? O en su barrio, en su comunidad, para niños que están enfermos justamente porque están en contacto con un cordón industrial, o sea, el barrio está rodeado por un cordón industrial. Entonces digo, todas las actividades que venimos llevando a cabo, bueno, Paula que estuvo en los clubes de lectura, que cambió un poco la modalidad este año, se trató justamente de generar conciencia e interpelar desde ese lugar, sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza en la ciudad, lo cual es muy difícil a veces justamente por esto, porque, bueno, Rosario tendría que ser un poco más sencillo porque tenemos el río y las islas enfrente, y bueno, todo lo que sucedió con las quemas, pero digo, el individualismo también hace mella en eso. Entonces insistimos mucho en esto, en visibilizar experiencias y en generar redes de trabajo colaborativo, como decía Aru, ¿sí? Creemos que es fundamental poder corrernos de la meritocracia y el individualismo para poder generar cambios concretos y de fondos sistémicos. Por eso necesitamos potenciar las diferentes alternativas que nos van a poder llevar a esa transición, ¿sí? Nosotros estuvimos en contacto con mujeres que luchan contra el agronegocio, docentes, todo lo que es la red de docentes por la vida, mujeres que en las zonas urbanas o periurbanas, por ejemplo, denuncian que no tienen acceso a agua potable,
y de esa manera, bueno, estuvimos en contacto con mujeres del cordón industrial, las compañeras de Bartolina Sisa, con la Red Federal de Docentes por la Vida, y bueno, con personas de muy, muy diversos espacios, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco, no quiero excederme del tiempo, decir que justamente nadie se salva solo. Esa frase nos gustó muchísimo a las compañeras en general durante la pandemia, porque da cuenta de que lo fundamental para poder hacer frente a todas estas problemáticas socioambientales es organizarnos y tejer redes. Es fundamental porque la salida no es individual, sino que es colectiva. Entonces creemos que la clave para poder transicionar hacia otras formas de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con la naturaleza, es fundamental que podamos organizarnos y activar desde ese lugar. En ese sentido, les invito a todos a seguir las redes sociales de Taller Ecologista para que vean la heterogeneidad del trabajo que se viene llevando adelante por las diferentes biografías y formaciones profesionales que tenemos todos los que conformamos Taller Ecologista, y cómo tratamos justamente de trabajar la perspectiva ecofeminista, comunicarla, ver cómo la comunicamos al interior de la organización, sino también hacia la fuera de la organización, esto que decía Aru, de buscar un lenguaje accesible, corrernos un poco de esta postura que muchas veces en muchos movimientos sociales, y el socioambiental no es una excepción, se termina hablando entre entendidos, ¿no? Buscar, no sé si convencer es la palabra, pero sí llegar con el mensaje a otros que no conocen sobre el tema. Y eso también es algo que nos guía a la hora de llevar adelante las diferentes propuestas ecofeministas para una vida, como decía Aru, que merezca ser vivida, como dice Yayo Herrero. Así que bueno, les invito a seguir las redes de Taller Ecologista, que es Taller Ecologista en Facebook, en Instagram, para que puedan ver el trabajo variado y de muchísimo trabajo, ya que tiene 35 años hasta ahora la organización, para que puedan ver, bueno, el trabajo que se viene haciendo en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ariana, Magui. Sí, doy fe que es muy interesante el trabajo que hacen desde Taller Ecologista, así que si quieren pueden copiar acá en el chat la página, así es más fácil de acceder. Y lo mismo le digo a los otros invitados e invitadas, si quieren compartir sus redes o bueno, el trabajo que hicieron por el chat, porque creo que es muy enriquecedor y está bueno que quede ahí asentado. Bueno, pasamos a la parte del intercambio. Si quieren, vayan poniendo las preguntas o comentarios que les han ido surgiendo. Vamos a empezar a leer por ahí las cosas que fueron surgiendo y después, a medida que vamos contestando, bueno, sumamos más preguntas que hemos pensado. La primera pregunta es de Javier, no aclara para quién, así que la dejamos, la tiramos así, y el que quiera, la que quiera agarrarlo, dice, ¿por dónde encarar la comunicación de los logros, por decirlo así? El exceso de información negativa es un poco paralizante, e incluso empezar a conocer la magnitud de algunos problemas también desesperanza un poco. En esa línea supongo que es importante recuperar los pequeños logros y también comunicarlos. La pregunta sería entonces, ¿qué tipo de logros, con qué características, de qué forma, etcétera? Me iba a largar la pregunta, pero no sé si se entendió. Sí, no sé quién quiere arrancar, yo hago un breve comentario, hay muchísimos logros, no es que son solo pequeños. El año pasado se frenó el avasallamiento sobre la provincia de Mendoza con movilizaciones populares, con la colaboración de medios alternativos, es muy importante esa alianza, organizaciones, medios y movilización. Y en ese sentido es importante ver que hay un montón de instancias en la sociedad civil donde se están organizando, incluso clubes, incluso espacios religiosos, de todo tipo, porque es importante juntarse con otros a debatir, y cuando salta un problema como este, activar rápidamente esos lazos que ya existen. Bueno, un comentario nada más. Para agregar al comentario de Ariana, sí, y además, digamos, creo que no habría que caracterizar los logros, digamos, el hecho de comprender un logro y querer comunicarlo, digamos, no hay más cuestionamiento, que por ahí después ya sí podrías hablar con Hernán y decir, bueno, ¿cuál es la manera más efectiva de llegada para que sea masivo? Digamos, pero
aquello que paraliza, aquella noticia paralizante, chocante, que genera como ese estadio de shock, etcétera, digamos, no necesariamente va en detrimento de comunicar cosas piolas, digamos, y sobre todo reconociendo, digamos, si vos las querés decir, si las querés escuchar en un medio, digamos, porque ahí la respuesta sería muy distinta. Si vos la querés comunicar, no tenés nada que te frene. Solamente tenés que aprender un poco de comunicación y se aprende en la práctica, digamos. Y si quisieras consumirla, bueno, en ese caso tenés que ir a, qué sé yo, ahora se me ocurre Red Acción, digamos, que es un sitio que tiene como una mirada de periodismo de solución. Pero bueno, y también reforzar, como dice Ariana, hay grandes logros. El de Mendoza fue como una caravana histórica donde los vecinos y vecinas de Mendoza caminaron más de 100 kilómetros durante más de 24 horas para llegar a la Casa de Gobierno y poder decirle a sus funcionarios, al gobierno de la provincia, que no iban a permitir la modificación en su ley para el uso de sustancias tóxicas. Fueron reprimidos y todo, y así lograron, de igual manera lograron, la ley se modificó, se aprobó, pero después tuvieron a los pocos días que volver a modificarla para volver a la inicial, digamos. Entonces, logros hay, también logros hay, sí, totalmente. Meter por ahí, como representante de Mendoza y que estuve en esas movilizaciones, creo que tuvo un rol muy importante en las redes sociales. De hecho, los medios grandes de Mendoza, Canal 9, Canal 7, no apareció nada, ni la represión, ni nada apareció. Las redes sociales movilizaron a todas las personas bajo un lema que lo puse ahí en el chat, el parientado, que también nos lleva a pensar, ¿no?, en estas variables psicológicas de hermandad frente a esta representación social del agua en Mendoza, que para nosotros es importantísimo. Sí, estoy de acuerdo con que hay que comunicar los logros, porque todos queremos participar de cosas que tienen sentido. Si siempre perdemos, no tiene gracia participar. O sea, ¿cuándo la gente se asocia a los clubes de fútbol? Cuando ganan. O sea, todos queremos estar en algo que tenga sentido, porque si siempre, y eso es algo que me parece que a veces está mal yo creo que está mal de las cosas que hacemos, que siempre es un bajón, parece que es una cagada ser ecologista, porque siempre te están cagando a palos, siempre te estás quejando, sos el aburrido de la familia, siempre, ¿cómo romper la pelota con que tenés que separar? O sea, y entonces tenemos que demostrar que no, que lo que nosotros hacemos es lo que está bueno, y ganamos, y transformamos, y logramos cosas que están buenísimas. Y además que la lucha de todas estas personas sirve, no importa si es la nuestra, porque la mayor parte de las veces no van a ser nuestras, son pocas, pero tenemos que difundirlas mucho, para que se sepa que también ganamos, y para que los que están del otro lado, además, tengan miedo y se cuiden, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos juntos, les ganamos. Entonces, tenemos que generar eso, como decía recién Crux, no importa si en algunos casos se pierde, ya el hecho de movilizar todo eso, aunque después lo pierdas, también ganás, ¿no? Ahí la película de Martin Luther King, cuando elige, ¿no?, la de Zelda, cuando elige el pueblo en el que va a hacer la protesta, no elige el pueblo más tolerante, elige el pueblo donde tienen el comisario más racista de todos, y donde saben que lo van a cagar a palos, y donde saben que probablemente haya conflicto, con lo cual esa pérdida se iba a convertir en una victoria. Gandhi cuando hace la marcha de la sal. Nosotros tenemos que convertir las historias en victorias también, incluso para el financiamiento de las organizaciones. Las organizaciones que toman donaciones de personas, cuando invitan a la gente a donar, la gente no dona cuando se soluciona el problema. Dona en el medio del conflicto, que es cuando vos lo necesitas. Si vos ya terminaste y ya ganaste, bueno, no me pidas plata, pero en el medio del conflicto te van a dar plata porque entienden que vos lo necesitas para pagar abogados, para pagar médicos, para pagar investigadores, periodistas, lo que sea. Pero para mí es muy importante eso que mencionaban, bueno, en el caso, y me está bueno lo que decía Juan recién, de analizar también eso, ¿no?, de esas relaciones. Bueno, me parece que está bueno. Esos casos para analizar y aprender. En algunos casos, en la derrota, digamos, puede existir la derrota como tal y sin embargo haber victorias dentro de esa partida. Pienso, por ejemplo, la semana de movilización ambiental en septiembre del año pasado, fue una semana que movió a más de 7 millones de personas en el mundo. Esa movilización surge para denunciar la crisis climática y que en principio quienes iban al secundario o estaban empezando sus estudios terciarios, universitarios o no, pero quienes estaban ahí en pleno apogeo de la juventud, decir, me hablan de un futuro, no existe futuro, digamos, no hay mensaje más catastrófico que ese. Pero sin embargo hubieron un montón de victorias. Para empezar, en Argentina nunca se habían reunido
más de 15.000 personas por una causa climática o ambiental. Eso para empezar. Por otra parte, se afianzaron las relaciones dentro de los mismos espacios políticos y movimientos. Empezó a surgir la interseccionalidad. Esa misma movilización se llevó a cabo en el mismo día que fue la campaña por la despenalización y legalización del aborto, que lógicamente y obviamente las asambleas previas a las dos marchas fueron juntas. En esos eventos estuvimos hablando entre todos. Digamos, esos no son logros, son grandes logros. Entonces, hay que ver qué vemos como derrota y qué vemos como logro. Lógicamente, donde hay un mensaje de denuncia, de intento de traer algo mejor, siempre va a haber dolor detrás. Pero el dolor no tiene que invisibilizar todo. Pero ahí es importante, un poco a raíz de lo que traía Hernán, bueno, ¿qué contamos? Si contamos solo el dolor, se ve como doloroso. Si contamos el dolor y las victorias y el brillo y la magia y, no sé, el color que quieran, el matiz que quieran, bueno, ahí será otra cosa. Y sobre el tema de las redes y las historias, perdón, una cosita cortita. Imagínense qué maravilloso que es cuando se usa bien, que el presidente de Estados Unidos le tiene que contestar a una adolescente sueca, y eso no hubiera pasado nunca antes en la historia, ¿no? Y esta chica es mucho más inteligente que las organizaciones ambientales más grandes del mundo, y que muchos investigadores, expertos y todo, y ella logra que el presidente de Estados Unidos le tenga que salir a responder sobre lo que ella dice. Entonces, más allá de todas las limitaciones que yo le decía, de los medios, de las redes de comunicación, de las plataformas publicitarias, se puede encontrar la huella ahí, de vuelta a leer a Michel Desertot, y encontrar la huella y la grieta en el sistema que podemos utilizar para aprovecharlo, ¿no? Me parece que es fundamental. Sumo un ejemplo que me tocó atravesar estos días con respecto a los logros, ¿no? Esta semana me tocaba contar lo que sucede en Nonogasta, que es una localidad de la provincia de La Rioja, que hace 30 años están atravesando una situación intensa de una curtiembre que contamina, casos de cáncer, malformaciones, fetos con cáncer, a ese nivel nos manejamos, y nace una asamblea popular, y hoy en día, en este contexto, que la curtiembre decidió cerrar, proponen, y lo que me gustaba mucho era esto, la propuesta que deja de convertirse en resistencia, que empieza a cambiar el rumbo y convertirse en acción para la solución. Y proponían cambiar la matriz productiva de esa localidad por el cultivo de cáñamo, que es un cultivo que no está muy popularizado, que hay muchos prejuicios, que de hecho Argentina era una nación donde se cultivaba cáñamo, y miren este contraste, ¿no? Contar lo que sucede, la grave situación que atraviesan las personas que viven en ese lugar, pero también contar de qué manera se van gestando alternativas, que no solamente sirve para contar lo que está sucediendo en ese lugar, sino que sirve para abrir el juego. Bueno, entremos al juego del cáñamo. ¿Qué propone? ¿Cómo lo propone? ¿De qué manera empezamos a incorporar también e instalar diferentes alternativas? Hay un montón de propuestas. Yo me acuerdo cuando surge la UTT hace unos años, y hoy la veo que están en las movilizaciones, con los bolsones organizados, los nodos, y a mí me parece fantástico, pero eso en un momento nació siendo una agrupación de pocas personas, con poca visibilidad, y miren este contraste, así que me parece interesante, ¿no? Esto de poder hacer un balance, porque si no, como decía Hernán, te querés pegar un corchazo, si no. Sí, y los recicladores y las recicladoras urbanas, cómo cambió también la visión que nuestra sociedad tiene sobre estos actores sociales que realizan un trabajo que vale y que no se ha pagado con un precio, digamos, no se ha monetarizado, pero el valor que tiene para todos nosotros que se realice este tipo de trabajos y que es resultado de la organización popular. Bien. Bueno, leo otra pregunta que había escrito Patricia de la Roca, que pregunta: ¿será una estrategia geopolítica que en ningún país de América Latina haya capacidad para enfrentar la crisis ambiental? Ninguno responde con propiedad, pero ninguno hay financiamiento, pero sí un extractivismo bárbaro. ¿Es también quien la quiere tomar? Yo me siento que estoy atajando los penales porque me gusta. Soy buena para el arco, en realidad. Vamos a ver qué pasa, disparadores en realidad. Respecto a la capacidad de enfrentar la crisis ambiental nos pone frente a una situación
que como había dicho Cruz hace un ratito, atraviesa todas las dimensiones. También creo que lo habían dicho, todos los demás lo dijeron, atraviesa todas las circunstancias. Entonces, es muy difícil por ahí pensar cómo enfrentar la crisis socioambiental sin pensar el resto de las otras crisis. Entonces hay un problema muy grave, que es el de la precarización laboral, hay un problema muy grave, que es, como también dijo Belén, la feminización, infantilización de la pobreza. Entonces, si pensamos los problemas de manera integral, por ahí podríamos abordarlos. Pasa que, ¿qué sucede? A veces pasa que los gobiernos tienen miedo a hacer este tipo de cambios. Y también los grandes financiadores, porque son un poco más atrevidos también este tipo de alternativas. Entonces a veces se trata de cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? Esto de la transición energética, dejemos los combustibles fósiles y pasemos directamente a llenar todo de paneles solares y molinos de viento. Perfecto, nada cambia, todo sigue igual, cambiamos una fuente por otra. Y esa no es la transición que queremos, porque esta vida no vale la pena ser vivida así como está. La idea es pensar qué tipo de vida queremos y que surjan las alternativas desde las comunidades y que desde los sectores políticos empiecen a escuchar que nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, no es que estamos esperando a que alguien nos las diga. Y también tenemos alternativas para proponer. Así que bueno, yo también creo que es parte de empezar a creernos que nuestros deseos y nuestras necesidades son importantes y valen, y no vale más algo que nos bajan de otro lado. Sí, en ese Bueno, dice Aru, me parece importante también remarcar que lo que sucede en América Latina en términos de distribución de la riqueza, ¿no? Esto de que un pequeño porcentaje de la población concentra la mayor parte de la riqueza, y que a su vez geopolíticamente nosotros tenemos enormes diferencias en términos de desigualdades sociales con otros países del mundo, y que esos países más ricos del mundo que hacen extractivismo en nuestros territorios, digo, eso complejiza un poco más la mirada, ¿no? Porque también hay una idea de que lo socioambiental es naif, ¿no? O de que es una cuestión de primer mundo, el hecho de resolver esas temáticas. Primero que si lo miramos transversal a todas las problemáticas, como el caso de la feminización de la pobreza, nos damos cuenta claramente de que no tiene nada de naif una problemática socioambiental que encima está atravesada por una desigualdad de género. Digo, eso también hay que mirarlo cuando hablamos de problemáticas socioambientales en América Latina. No es un dato menor pensar en que, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y ser conscientes de la ecodependencia y la interdependencia, tenemos que tener presente de que si queremos ir a una sociedad más justa, en términos de igualdad, en términos de sostenibilidad, bueno, tenemos que pensar también que no necesariamente América Latina, o la mayor parte de la población de América Latina, es la que tiene que transicionar hacia un decrecimiento, por ejemplo. Digo, ¿no? O sea, tiene que ver justamente con ir contra intereses muy poderosos, ¿sí? Lo cual no significa que sea imposible. ¿Puede peligrar nuestra vida? Sí. O sea, América Latina sabemos que tiene el mayor porcentaje de asesinatos de líderes ambientales, y ni hablar de las características particulares que tienen los femicidios en lideresas, ¿no? Uno de los casos más resonantes que fue el de Berta. Digo, esas cosas también hay que mirarlas cuando analizamos qué se hace y qué no se hace en términos de problemáticas ambientales en América Latina, ¿sí? Siempre hay cosas más urgentes, ¿pero por qué? Porque no se está mirando lo ambiental como algo transversal a todo, y que de alguna manera, bueno, y si lo miramos desde el ecofeminismo, como que la situación se agrava más todavía, porque ahí ingresa la perspectiva de género y te rompe todos los moldes. Entonces digo, miremos la distribución de la riqueza en América Latina, y cómo la problemática ambiental está teniendo cada vez mayor protagonismo, porque se está entendiendo que no es un tema aparte, ¿no? Una cápsula aparte que se puede mirar sin mirar todos los otros indicadores sociales. Digo, eso también me parece importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en posibles soluciones en nuestro país y en quienes toman las decisiones, ¿no? Sí, y ahí yo sumo una cosa, no es que no responden con propiedad. Responden a sus intereses. Y hay dos tipos de intereses. Primero, quienes financian la política, que no importa quién sea el partido, son los mismos los que financian la política. Y hasta que no trabajemos con el financiamiento de la política y la transparencia, y por eso es importante que las organizaciones tengamos poder, va a seguir siendo lo mismo. Desde que Felipe Solá autorizó y metió los transgénicos en Argentina, todos los gobiernos que vinieron, llámenlos neoliberales o populares y nacionales, todos profundizaron los mismos modelos, con lo cual, más allá del discurso,
avanzaron con el desmonte, avanzaron con los agrotóxicos, avanzaron con todas las cosas. Por eso Evo incluso tuvo la idea de hacer, y lo hacían con Brasil, se les ocurrió hacer una autopista por el medio del Amazonas. O sea, y son los gobiernos que supuestamente van a defender por ejemplo, para tomar el fracking y Vaca Muerta. Ahí están todos de acuerdo que es la gran solución para Argentina. Les hicieron contratos especiales. Yo no podía comprar $1, pero ellos podían llevarse todos los dólares que querían y hacían contratos secretos. Y discutían para mantener los contratos secretos. Entonces, nosotros que estamos de este lado, tenemos que tratar de hacer historias simples, concretas y urgentes para ir contando esa historia. Toda esta historia gigante, para la mayoría de la gente, es difícil de comprender y entra en esta discusión si estás en un lado u otro, o una cuestión política u otro. Pero hay que tratar de contar que la historia va mucho más allá, pero tampoco podemos hacer, como recién decía Maggie, no podemos ser naif nosotros que estamos ahí adentro y no darnos cuenta de lo que está pasando y tratar de comunicarlo. Y por ahí donde sí es muy importante, ya no solo el rol de las organizaciones, sino el periodismo, ¿no? Bueno, ahí dejo a Cruz que es su especialidad. No, algo que quería agregar, digamos, es una obviedad que muchos y muchas saben, pero que me parece que está bueno recordarlo. Cuando se habla de 5 siglos de saqueo, estamos hablando de construir, está bien con una juxtaposición de culturas, pero de construir también un acostumbramiento y una tendencia de mercado para que también el mundo nos piense así. ¿Por qué respondo esto? Porque en la pregunta surge si es como una estrategia, ¿no?, geopolítica. Digamos, haya sido una decisión 500 años atrás, 200 años atrás, el tiempo que quieran o no, digamos, hoy está asentado. La gran generación de divisas, un poco continuando en la línea de lo que decía Hernán, monocultivo, megaminería y combustibles fósiles. Y fíjense a qué punto hemos llegado, por ejemplo, con la megaminería, que a través de un acuerdo de megaminería que hizo Chile con Argentina, a finales de los 80, el 6% de nuestro territorio, hay un 6% del territorio nacional argentino que se encuentra repartido entre algunas provincias cordilleranas que no nos pertenece, digamos. Nos pertenece en el mapa, cuando miramos el mapa, pero en términos constitucionales y normativos, las multinacionales pueden hacer lo que deseen porque este acuerdo, este compromiso binacional, digamos, se los permite. Entonces hemos llegado hasta ese punto, digamos, ese tipo de permisos. Y cuando hablamos de ese 6%, pensemos también en de qué parte del mapa estamos hablando. Estamos hablando de la cordillera, estamos hablando de donde están los grandes caudales de agua dulce que se derriten y terminan siendo ríos, que en muchos casos atraviesan a las provincias, como sucede con el caso de Chubut. Entonces también estamos hablando de ese recurso vital que hoy es noticia porque Wall Street lo empieza a cotizar, ¿no? Bueno, acá se viene cotizando hace banda en Argentina. No sé si es seguramente fue una decisión estratégica. Hoy la decisión estratégica es que continúe siendo así y desde la dirigencia argentina, más allá de los partidos, sean, como mencionaba Hernán, y pueden leer a Maristela Esbampa, que lo expresa con mucha claridad también, digamos, sean gobiernos neoliberales o se denominen como nacionales y populares, la base de generación de divisas tiene la misma estructura, la misma médula. Sumo ahí para cerrar un poco, ¿no? Cuando pensamos en América Latina siempre tenemos que pensar en esta doble asimetría, ¿no?, que se genera. Somos quienes menos contribuimos con los efectos del cambio climático y encima los sectores más empobrecidos de nuestros países son los que peor la pasan. Entonces, creo que siempre miro con mucha esperanza cuando hay un nuevo logro legislativo, como lo fue hace un par de meses el Acuerdo de Escazú, que brinda la protección para aquellos protectores y protectoras de los derechos humanos en relación al ambiente. Digo, creo que este nuevo despertar, ¿no?, y que lo escuchaba a Enrique Viale, él decía, hace muchos años que yo milito en el ambientalismo, pero nunca vi tantos pibes y tantas pibas en las calles y con tanto ímpetu. Me parece que ya estamos entrando a un conocimiento de la situación. Hay mucha gente que recién ahora está entrando en conocimiento. Bueno, el siguiente paso es lograr las herramientas dentro de los diferentes herramientas que nos da el Estado para poder exigir esos derechos, ¿sí? Creo que Escazú no solamente protege a
defensores y defensoras, sino que también facilita el acceso a la justicia en materia ambiental. Si hay algo que tiene Argentina, es que está sumamente incapacitada para responder de manera eficaz y rápida cuando surge un conflicto ambiental. Si tenés que recurrir a la justicia es porque todos los otros pasos que deberían haberte protegido no funcionaron. Entonces, creo que sí tenemos una gran diferencia, ¿no? Y hay un gran camino por andar, pero creo que vamos por ahí, vamos en el buen camino, calculo. Bueno, me encantaron todos los comentarios. Va en una línea como bastante esperanzadora, que quizás eso es como lo que decíamos un poco a veces, enterarnos de todo lo que sucede nos queda como la esperanza por el piso, y realmente celebro estos encuentros que además tienen pluralidad de voces, también en todo el territorio argentino. Digo, como está buenísimo poder tener estos espacios de encuentro, de intercambio, y saber que no estamos soles, porque va por ahí, ¿no? La salida es colectiva, y hay que planificar la esperanza, y bueno, y creo que estamos en esa, así que estoy muy, muy agradecida por todos los y las invitadas. No sé si, Yélica, querés comentar algo, hacer alguna reflexión. No, Paula, lo hiciste muy bien, adhiero a tus palabras, solo agradecer a las y los participantes por habernos compartido esto tan estimulante realmente. Bueno, sí, estamos llegando ya a fin de la hora. Por mí me seguí pero bueno, por agradecerles un montón. Y bueno, Mechi, las últimas palabras. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. Después, nuevamente recordamos que quienes necesiten certificado de asistencia, les pedimos que dejen en el chat su nombre, email, y se los hacemos llegar. Bueno, y de paso contar de nuevo que el Congreso empezó hoy temprano y dura hasta el sábado incluido, que cierra con un encuentro musical y de reflexión. Mañana hay dos mesas de trabajos libres, y después tenemos un simposio que es sobre conflictos socioambientales, salud psicosocial, equidad y perspectiva de género. Así que bueno, esperamos encontrarnos nuevamente, y muchísimas gracias a todos quienes participaron, tanto disertantes como quienes estuvimos pensando y apropiándonos de conceptos e ideas a lo largo de este rato. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un gustazo, nos vemos. Gracias. Un gustazo, gracias. Chao, muchas gracias.